Ok. Igual ya Ya, tienen el material y le voy a dar el anfitrión para que empiece ya la clase, profesor. ya, listo, mis Los gracias. nombres están, de los chicos están con nombres y apellidos en el Zoom para que usted pueda llamarlos y puedan participar en cualquier momento. Ya, Gracias, mis, está profesor. bien. Ya, mis, gracias. Como les digo, a ver, vamos a ver, ya está. Bueno, como decía la misiomara, ¿no? Las disculpas del caso, lo que pasa es que siempre entre las 6, 7 de la noche hay una tuburización de así de datos, ¿no? Que todo el mundo está estudiando, a veces trabajando en la oficina y todo ello. Y entonces, aparte que me pedían actualizar la aplicación. Y es por eso que me he demorado un poco, ¿correcto? Bueno, yo ya me hizo la presentación la Miss, ya, yo les voy a enseñar aquí el curso de biología, ¿correcto? Vamos a tratarnos ahí de llevarnos, llevar a la par, ¿no? Para que ustedes puedan entenderme, ¿correcto? Ustedes puedan entenderme toda la clase que voy a hacer ahora. Cualquier duda o consulta, por favor, me lo hacen saber, ¿correcto? Sí, paso a paso vamos a explicar los temas y ya para que puedan ustedes ya entender, ¿no? Acerca de lo que yo voy a estar hablando del tema 2 que corresponde ahora. A ver, vamos a ver. Acá me salen sus nombres. A ver, Yamir, Joaquín, Adrián, Gabriel, Naila, Fabricio, Abigail, Enzo, Jean-Paul, José, Stephanie, José Manuel, Ángeles, Ítalo, Fabián, Yair, Juan, Adriano, Amelie, Nayeli, Matías, Romero, Carlos, Micaela, Joaquín, Ángela o Ángela, como se pronuncie, Juan Pablo, Manuel, José, Renato, Marcelo, Matías, John, Dayana y Alessi. Necesito que cargue, por favor, voy a cargar las diapositivas.
Chicos, mientras carga la diapositiva del profesor, aquí tengo menos alumnos registrados en lo que es la lista. Voy a volver a llamar. ¿Ya, Larisa? ¿Está? ¿Larisa se encuentra? No, ya. Mm, John Kevin. John Kevin. Profesor, sí, ¿qué pasó? ¿Tiene algún problema? ¿No puede compartir? Sí, Miss, me logra escuchar, ¿verdad? Sí, sí, lo escucho. Sí, le comento, no me permite compartir la clase que le... No sé si ustedes de ahí pueden explicarle a los chicos, por favor. Claro, le están escuchando, profesor. ¿Sí? Eh, sí, claro. No puede compartir la pantalla. Está como anfitrión. Sí. Es que no se puede acá compartir A ver, voy las a reclamar al diapositivas anfitrión. que yo tengo. Lo voy a volver ya está. A ver, ahora inténtelo. A ver. Seleccionando. Nada. Nada, nada a mí que me permite. Y es muy raro eso. Sí, la verdad que sí, ¿no? A ver, ¿cómo Sí, sí, sí. A podríamos ver, un minutito, dos, por favor, chicos. Las disculpas del caso. No sé por qué no me permite compartir, porque ya estoy como anfitrión, acá me sale. O sea, como anfitrión sí puedo compartir la clase más. Ya, a ver, John Kevin, sí está. Rodrigo Infante, está Rodrigo Infante. A ver, Adriano Guerrero, Presente. gracias. Gabriela Flores, Naila, a ver, Marcelo Sandoval, Marcelo Sandoval no está. Fernanda Pantoja, André Mendoza, Sheila Antón, Vanessa Quintanilla, Presente. gracias. Y Juan Pablo Hurtado, ya. Ítalo, a ver, me parece que ya estás. A ver. Ya, Ya mis, está. ya detecté cuál es el error. Disculpe la interrupción. Lo que pasa es que el formato en el que le envié no me permite abrirlo. Entonces lo estoy pasando a PDF, en el cual sí me permite abrirlo. Sí, eso me va a tomar unos segundos, por favor. Ya, profesor. Chicos, solo los que le he llamado no están en la lista, ¿ya? Los demás ya tienen todos el check de asistencia. Es decir, a ver,
Ítalo, si no te he llamado, ya tienes el cheque. Mm, sí, ya te puse asistencia. Y está, chicos, está cargando ya para convertirlo en PDF y compartirlo y comenzar ahora sí la clase, por favor. Unos segunditos más. Ok, Naila, te pongo asistencia, hija, no te preocupes, un momentito. A ver, ya está, falta poco. Unos segundos más, chicos, por favor, unos segundos más. Ya está cargando, lo estoy pasando para subirlo. A ver, ahora sí. Cargue acá. A ver, está casi cerca, ya. Faltan unos segundos. Ahora sí.
Está guardando el 50, 52, y está casi poquito. Ahí vamos, ahí vamos. Está, ahí, 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 ahí está. Así. Tampoco ya. Están 75, 80 chicos, por favor, un ratito. La verdad no sé por qué no se ha cambiado el formato que siempre dicto en otros cursos también, pero ya está en 85 ya. Ahorita ya termino esto y los comparto para ya empezar, chicos. Por favor, las disculpas del caso. Profesor, ¿ya le queda poco? Sí, 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 está en 90, Miss, está en 90.
Está 95, 96. Y a ver, voy a abrir otra vez. Ya está, lo voy a compartir, por favor, me avisan si se puede ver. Ahora me dice que es formato compatible, ajá. Ahora sí, ¿verdad? Sí, profesor, ya está, ya se pueden, ya Ya, pueden ver los chicos. ya, ahora sí, mis gracias. Chicos, buenas noches y las disculpas del caso de verdad por estos inconvenientes que a veces ocurren, ¿no? Vamos directo a la clase. Como hizo la presentación la Miss Xiomara, yo soy el profesor de biología, me llamo Marco Calderón y voy a enseñarles lo que es el curso de biología. También sé lo que es química y matemáticas, ¿correcto? Vamos a empezar ahora con la clase. Vamos a ver ahora el tema de la semana 2 que consiste en ver los ecosistemas. Yo sé que ustedes habrán escuchado, ¿no? A lo largo de su vida académica en primaria, ahora que están en secundaria también, ¿no? Siempre es bueno hablar acerca del planeta, de la vida, de todo lo que nos rodea en realidad, porque es un ecosistema. El eco viene del prefijo tierra, ¿no? Que nosotros estamos acá viviendo en el planeta Tierra. Entonces nosotros tenemos que cuidar la naturaleza y a su vez el sistema que nos rodea. Y son en realidad tanto cuerpos inertes como cuerpos orgánicos. O sea, en este caso lo que estamos estudiando de la materia orgánica, en este caso básicamente lo que se refiere a todo de la vida, ¿correcto? Nos hacemos unas interrogantes primeramente, ¿no? ¿Qué son los ecosistemas? ¿Cómo se definen, no? ¿Qué elementos contienen? Porque en sí la biología con la química tienen una cierta relación directa en la cual van a poder ustedes entender varios procesos que ustedes ven a diario, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven al inicio cuando se levantan, normalmente, ¿qué hacen? Cuando se levantan todos, así seas varón o mujer, lo primero es que vas al baño a lavarte la cara porque tienes que alistarte, ya sea para ir al colegio, en el caso de ustedes, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, es para alistarme para ir a dictar presencialmente, entonces alistarme, todo yo, alimentarme, en este caso tomar mi desayuno, unos alimentos saludables, al igual que ustedes también, ¿correcto? Y luego dejar todo en su lugar. O sea, ¿en qué consiste eso, profesor? En cuidar mi sistema alrededor. Por ejemplo, ustedes viven con sus papás, sus mamás, sus abuelos, demás familiares. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un rol importante, ¿no? A lo que se refiere en la parte externa de nosotros, ¿no? Por ejemplo, el de saber tener unos buenos valores, en este caso, buenos modales sobre todo, ¿no? En cuidar nuestro sistema, porque yo, al momento de desayunar, yo como persona adulta responsable, lo que hago es lavar mi taza, guardarlo todo y cuidar así mi sistema. No dejarlo sucio, contaminado, como me voy de mi casa a las 6:30, 7 de la mañana, yo regreso normalmente a las 5 de la tarde. Entonces, en ese periodo, imagínense, chicos, desde las 7 hasta las 5 de la tarde, correcto, son casi 10 horas. Entonces, imagínense que yo no lave mis cosas o lo dejo así tirado, entre comillas, como se dice, ¿no? Estoy dañando mi sistema. Ustedes también. Yo sé que por obvias razones, ustedes también, como son escolares todavía, igual yo sé que también son responsables, pero igual, cuando ustedes están con sus papás, sus mamás, tienen que ayudar en ello, ¿correcto? Vamos a ver ahora lo que es un ecosistema en sí. Todo ser vivo para sobrevivir recurre a su medio natural para satisfacer sus necesidades.
Claro que sí. ¿Por qué creen que tiene que satisfacer sus necesidades? A ver, chicos, los escucho. Ideas. Estamos aquí para aprender y yo para enseñarles. ¿A qué se refiere cuando dice satisfacer las necesidades? Por ejemplo, imagínense que a mí me da sed ahorita, siendo las 7:16 de la noche. Entonces me da sed, entonces ¿qué hago? Yo voy a tomar agua, ¿no? Entonces tengo que satisfacer esa necesidad porque lo tengo, ¿no? O de repente a uno de ustedes les da ganas de dormir o de descansar porque estudió demasiado, hizo ejercicios, actividad física, entre otros, ¿correcto? Todo lo que rodea a un ser vivo es considerado su ambiente, el cual está formado por el medio físico y por los otros seres vivos que habitan en él. En la naturaleza, todos los componentes de un ambiente interactúan entre sí, estableciendo distintos tipos de relaciones. Se denomina ecosistema a cualquier parte de la naturaleza que los científicos toman para su estudio y en la cual pueden distinguirse las características del medio físico, los seres vivos que habitan allí y todas las relaciones o interacciones que se establecen en él, tanto entre los seres vivos como entre estos y el medio. O sea, entre nosotros que somos los seres vivos, hombre, mujer, y el medio que nos rodea, ¿no? Que puede ser la naturaleza o el ambiente mismo que en la cual nosotros estamos ahora. Los ecosistemas son estudiados por diferentes ciencias como la ecología y la biología, ¿no? Yo como su profesor de biología es lo que me va a importar ver desde qué cosa, profe, desde un punto biológico para que ustedes entiendan qué cosa es el ecosistema y nosotros tenemos que cuidar, ¿correcto? Y vamos a ver la siguiente diapositiva. Dice, los ecosistemas son sistemas naturales que están formados por componentes que se relacionan entre sí. Estos componentes pueden clasificarse en dos grupos. Aquí hay que tener en cuenta, chicos, que estos ecosistemas nosotros tenemos que agruparlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo así, profe? Profesor, Sí, hijo, dime. profesor, disculpe, pero no puedo visualizar completamente la pantalla. A ver, lo Chicos, voy a ¿todos poner. están visualizando la pantalla como normal? Porque yo sí. A ver, chicos, indiquen. Ahí está, profesor, ahora sí lo veo en pantalla completa. Muchas gracias. Ah, ¿Ahora sí, ya, hijo? ya. Sí, Ya, gracias, gracias. perfecto. No, gracias a ti. Por favor, cualquiera que no pueda visualizar completo, avísenme, ¿correcto? Para así poder entender mejor la clase. Continuemos. Entonces, ya, profe. Entonces, los ecosistemas son sistemas naturales, ¿no? Por ejemplo, los científicos. Si hablamos científicos, hablamos básicamente de los químicos, de los biólogos, ¿no? Incluso también los médicos, ¿no? Porque ellos también son científicos. ¿Por qué? Porque se encargan de curar, ¿no? A los pacientes y de dar una vida duradera, ¿no? Aquellos que lamentablemente, digamos, no están en condiciones óptimas de tener una vida, entre comillas, saludables. Estos componentes pueden clasificarse en dos grupos: los factores abióticos y los factores bióticos, ¿correcto? ¿Qué cosas son los factores abióticos, profe? Son los componentes no vivos del ecosistema, como por ejemplo el agua, la temperatura, la humedad, el suelo, la cantidad de luz y el viento. Yo sé que ustedes son curiosos a pesar que están en secundaria, y digo que a pesar porque a mí me gusta que mi alumno o mi alumna sea curioso o curiosa. Pero, profe, si usted dice en los factores abióticos son los componentes no vivos del ecosistema, ¿por qué está incluido el agua? Ustedes dirán, ¿no, chicos? ¿Por qué está incluido el agua? El agua es vida, profe, me pueden decir, ¿no? Y eso es cierto. En este caso es solamente como componentes no vivos. O sea, quiere decir que el agua nos sirve a nosotros para poder nutrirnos, ¿correcto? Para poder hidratarnos, que es la palabra correcta, ¿sí? Al igual que los demás, por ejemplo, la temperatura. Nosotros imagínense, ¿no? Vamos a hablar más adelante del calentamiento global. Entonces, ahorita, según Cenami, dice que vamos a tener el estado de invierno. Bueno, ya pasó invierno en realidad, estamos ahora en primavera, en donde no ha habido muchas lluvias y vamos a sentir una sensación térmica. Todo esto justamente es por el cambio climático que estamos sufriendo nosotros en todo el planeta, ¿correcto? La humedad. Ustedes, chicos, yo sé que habrán escuchado que Lima, por ser la capital, entre comillas, tiene mucha humedad, ¿correcto? Sobre todo los distritos que están por el cono sur.
ya sea Villa El Salvador, Villa María, Chorrillos, porque se encuentran alrededor de playas, ¿correcto? Y eso por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos de ellos para evitar enfermarnos. El suelo, la cantidad de luz y el viento también. El suelo, profe, ¿en qué sentido? Porque en el suelo nosotros podemos ver que estos son componentes, como bien lo dice, no vivos, ¿no? Pero que sirven para nosotros. ¿En qué sentido, profe? El suelo nos puede servir nosotros para caminar tranquilamente o también para nosotros ver en la agricultura, ¿no, chicos? Los abonos que se hacen de tierra y otros fertilizantes, pero también se necesita una tierra fértil. Yo sé que ustedes han escuchado ello, ¿no? Tierra fértil quiere decir aquella entidad que puede dar vida y en este caso, por ejemplo, podemos sembrar papas, choclos, camotes, entre otros, ¿sí? La cantidad de luz también, ¿a eso qué se refiere? ¿A qué se referirá, chicos, cuando dicen cantidad de luz? Una idea. Imagínense que estamos en el medio ambiente, en el parque, vamos todos, estamos en el parque todos. ¿La cantidad de luz se refiere a qué? A los rayos del sol, ¿correcto? A los rayos del sol se refiere la cantidad de la luz. Y obviamente el viento también, que va a hacer más fáciles las cosas, más factibles en el momento de qué cosa, de poder hacer o realizar tramos en las cuales nosotros podemos encontrar qué cosa, que eso nos ayude a nosotros como seres vivos, ¿correcto? Y aprovechar al máximo estos factores. Y por otro lado tenemos los factores bióticos, ¿correcto? Son los seres vivos que habitan en un ecosistema y todas las relaciones entre ellos, ¿correcto? Por ejemplo, ahí tenemos 3 gráficos, vamos a leerlos ahí, ustedes pueden ver, ¿no? Según la imagen, uno puede dar una cierta definición, ¿no? O una cierta noción. Dice así: las abejas interactúan con las flores al recoger el polen de estas. Claro que sí, eso tiene que ver mucho porque las flores, correcto, yo por ejemplo he ido a hacer este muestreo en panales, en los apicultores, o sea, los apicultores son aquellas personas que se encargan de qué cosa, profe, de recolectar la miel, ¿no? Si han escuchado o han visto de la miel, la polen y entre otros, ¿no? Entonces, la abeja interactúa directamente con flores al recoger el polen de estas. Y estas a su vez lo forman en un panal. Y quien guía a todas estas abejas es la abeja reina, ¿correcto? Luego dice, los vientos pueden erosionar las rocas dándoles extrañas formas. Claro que sí. Ustedes han visto, por ejemplo, no sé si han tenido la oportunidad de viajar a la sierra, en donde el clima es frío, ¿no, chicos? Y por ende, las corrientes de viento son fuertes, son intensas. Entonces, supongamos que vayamos ahora en el 2020, ya hemos ido a Cajamarca, entonces vemos nosotros montañas rocosas o cerros pequeños y luego de 5 años recién por acción del viento vemos que esos cerritos ya cambiaron su forma ligeramente o algo que se pueda ver, que sea notorio a simple vista, ¿no? Como dice, dando extrañas formas. Yo sé que ustedes habrán visto ya sea por videos, por reportajes o también han tenido la oportunidad de viajar, ustedes ya me dirán más adelante, ¿no? En donde esas formas son debido al viento, ¿correcto? Y por último, las lombrices aportan nutrientes que forman parte del suelo. Claro que sí. Y justamente, pero profe, las lombrices, ¿cómo aportan esos nutrientes? Justamente es su fisiología, ¿correcto? De estas lombrices que hacen que aporten nutrientes. Y por ende, estas tierras son llamadas fértiles, ¿correcto? Que van a poder, ¿qué cosa, profe? Sembrar, como les decía a un inicio, no puedo sembrar mi camote, mis papas, mis choclos, entre otros. ¿Correcto, chicos? Pasemos a la siguiente. Todos pueden ver en pantalla completa, ¿correcto? Confírmenme, por favor. ¿Sí? Ya, perfecto. Vamos a ver ahora lo que son individuos, poblaciones y comunidades, dice. ¿Cómo se organizan los distintos elementos que conforman un ambiente? Nosotros al hablar de ambiente, chicos, de manera general, podemos hablar, ¿qué cosa? De la avenida, de la calle, del mercado, del hospital, de la comisaría, entre otros, ¿no? Pero ¿cómo organizar los distintos elementos que conforman un ambiente, ¿no? Dice, el componente biótico mínimo de un ecosistema es el individuo, ¿correcto? Ya, perfecto, profe, pero ¿qué es el individuo? Un individuo es todo ser vivo. Ojo con esto, chicos, por favor. ¿A qué se refiere con ser vivo? Planta, animal, hongo, bacteria, etc., etc., como les digo a mis alumnos, ¿no? Que habita la tierra.
Cada individuo es único, indivisible e irrepetible. Claro que sí, cumplen esa regla. Muchas veces en la naturaleza no es tan sencillo identificar una unidad, como ocurre con algunos organismos que viven tan juntos que en un lugar de un grupo parecen uno solo. Claro que sí. Por ejemplo, si yo veo microorganismos del tipo A, ¿no? Entonces, si estos se aglomeran, aglomerar quiere decir juntarse, ¿no? Es como yo le digo, chicos, ya en la clase del Zoom somos 18 alumnos, más su profesor Marco somos 19, entonces hay que aglomerarnos, ¿no? Entonces, alguien que viene de lejos puede decir que solamente ve un reflejo nada más, ¿correcto? Que es como si fuera una sola persona o una sola cosa, ¿no? Lo mismo ocurre aquí, porque dice acá que viven tan juntos que en un lugar de un grupo parecen uno solo, ¿correcto? Dice, algunos individuos comparten características similares, más allá de las diferencias que presente cada uno de ellos. Por ejemplo, los perros son bastante diferentes entre sí. Claro que sí, ¿verdad? Ustedes me pueden decir, profe, hay perro macho, perro hembra, ya. Profe, hay perro morenito, hay perro, el perro, como se dice, el perro peruano, ¿no? El perro calato, como se dice, sin nada de pelaje, ¿no? Entonces, ahí yo puedo diferenciarlos, ¿correcto? Sin embargo, todos tienen un hocico, un par de orejas, una cola, cuatro patas y ladran. Claro que sí. Tú puedes tener una raza pitbull, una raza bulldog, una raza salchicha. Ellos siempre van a tener sus dos orejas, dos ojos, un hocico, ¿no? Si estos individuos tienen además la capacidad de reproducirse sin intervención humana y originar descendientes que a su vez también puedan hacerlo, a esto se le llama, chicos, descendencia fértil. Se dice que pertenecen a la misma especie. Claro que sí. O sea, para reproducirse, un perro con una perra, ¿correcto? Tienen que aparearse necesariamente para tener sus cachorros. ¿Correcto? Lo mismo va a ocurrir, profe, con un gato y una gata. Entonces, estamos hablando de una descendencia fértil que se produce de una misma especie, ¿no? Perro con perra, gato con gata, entre otros. Pero tienen que entender, chicos, que tienen que ser de la misma especie. Yo no puedo hablar de un cruce entre un perro y una gata, ¿no? Porque eso es imposible. Eso no se da, ¿correcto? Por eso dice ahí, en negrito ustedes pueden ver, si ocurre esto de acá, tienen la capacidad de reproducirse, ¿correcto? Se dice que pertenecen a la misma especie, ¿correcto? Ahí podemos ver el gráfico al lado derecho donde nos indica qué cosa. Si un pedazo de esponja desprende, puede formar un nuevo individuo, claro que sí, ¿verdad? Dice, es importante aclarar que para que dos individuos sean de la misma especie, no es necesario que ambos vivan en un mismo lugar. Claro que sí, esto no es necesario, chicos. Ojo, dice, cuando un grupo de individuos de una misma especie convive en un mismo ambiente y en un mismo momento, se dicen que forman una población, ¿correcto? Vayamos a ver qué cosa es definición de población. Dice que ocurre cuando un grupo de individuos de una misma especie convive en un mismo ambiente, ¿correcto? Por ejemplo, la población, un distrito puede ser una población, ¿no, chicos? Porque vivimos seres humanos, por ejemplo, ¿no? ¿Somos una misma especie de la raza humana? Claro que sí. Nosotros también somos un ejemplo de población, ¿correcto? Porque vivimos papá, mamá, hermano, hermana, abuelo, abuela, tío, tía, ¿no? Primo, prima, sobrino, sobrina, y somos de la misma especie, o sea, somos de la raza humana. ¿Correcto? A eso se dice que se llama población. Las poblaciones no se encuentran aisladas entre sí, sino que se relacionan con las de otra especie, dice. El conjunto de poblaciones que conviven en un mismo ambiente e interactúan entre sí forman una comunidad. ¿Correcto? Miren, ahora dice, las poblaciones no se encuentran aisladas entre sí. No, claro que no, porque tienen que vivir conjuntamente o que colinden, ¿correcto? O sea, es como si fuera mi vecino A, mi vecino B. ¿No? Sino que se van a relacionar ahora con las de otras especies. Y este conjunto de poblaciones que conviven en un mismo ambiente se va a llamar comunidad. Es, por ejemplo, en la comunidad de aquí vivimos nosotros los seres humanos, por ejemplo. Pueden vivir también los gatos, también los perros, los animales domésticos, sobre todo, ¿no, chicos? Sobre todo ellos pertenecen conjuntamente con los seres humanos a la llamada comunidad. A su vez, dice, una o muchas comunidades que se relacionan entre sí y con su ambiente forman un ecosistema. Claro que sí. En la naturaleza existen ecosistemas tan pequeños como un charco de agua
u otros tan grandes como una laguna. Claro que sí. ¿Por qué sería algo tan pequeño, chicos? A ver, como un charco de agua. ¿Qué podemos encontrar en el agua? A ver, ¿qué cosa creen que podamos encontrar ahí? Bacteria. Claro, correcto, ¿verdad? Bacterias, ¿qué más? Comúnmente es bacterias, ¿no, chicos? También se encuentran otros tipos de microorganismos que pertenecen justamente a otro tipo de especie que son las bacterias, ¿no? Correcto, muy bien. Y dice, y otros tan grandes como una laguna. Ahí sí podemos ver, digamos, algunas especies, ¿no, chicos? Por ejemplo, algunos peces, ¿no? Podemos ver ahí una laguna, por ejemplo, algunos peces, un cangrejo, digamos, entre comillas, ¿no? Entre otras cosas. ¿Correcto? Muy bien. Los individuos, las poblaciones y las comunidades son los principales niveles de organización de los seres vivos en el ecosistema, dice. Ahora ya estamos partiendo desde lo básico hasta lo más complejo. En este caso, en un sistema colectivo hablando, sería del ecosistema, ¿no? Porque estamos hablando desde los individuos, ¿no, chicos? ¿Quiénes eran llamados los individuos? Los hongos, plantas, etc., etc., ¿ya? Las poblaciones, ¿qué cosa eran? Hay que recapitular, ¿no? Cuando se trataba de un grupo de individuos que pertenecen a una misma especie, ¿correcto? Y las comunidades son el conjunto de las poblaciones, ¿no? Que van a convivir en un mismo ambiente y a su vez también van a interactuar, ¿correcto? Y estamos aprendiendo nuevas definiciones con ejemplos para que sea más práctico y sencillo entender. Por ejemplo, ahí podemos ver el gráfico para que se note más claro, chicos. Miren, individuo, ¿verdad? Ahí vemos un animal, ahí vemos un árbol. Cuando hablamos de poblaciones, vemos 3 árboles, ¿verdad? Y 3 animales, ¿correcto? En ese caso podemos decir que es un árbol y un cerdo, o 3 árboles y 3 cerdos. Y entonces en la comunidad ya varía ahí, ¿no, chicos? Ustedes pueden ver ahí, tenemos, hay un cerdo, un ave, ¿correcto? Y todo tipo de plantas. Entonces, esas comunidades van a ser conjunto de poblaciones, que a su vez las poblaciones van a ser el conjunto de individuos que van a pertenecer a una misma especie, ¿correcto? Dice, al lado derecho, miren, dice, el gato persa y el gato siamés se ven diferentes. ¿Son de la misma especie? ¿Por qué? ¿Son de la misma especie o no los dos gatos? Chicos, vamos. ¿El gato persa y el gato siamés son de la misma especie o no? Sí. Sí, ¿verdad? Perfecto. ¿Por qué, profe, son de la misma especie? Porque ambos veo que tiene 2 ojos, ¿no? Tiene 2 orejas, tiene 4 patas, tiene una cola, ¿correcto? Son de la misma especie. Muy bien. Ahora vamos a ver el ciclo de la materia y de la energía. Dice así, ¿cuál es la importancia de la luz solar en los ecosistemas? ¿Pueden funcionar sin ellas? Partimos de esas preguntas interesantes. ¿Por qué, profe? A ver, cuando dice, ¿cuál es la importancia de la luz solar? Estamos hablando de los rayos del sol, ¿no, chicos? En los ecosistemas. Ustedes han hablado del proceso de la fotosíntesis, ¿verdad? ¿Correcto? Yo sé que sí. Entonces, por ejemplo, si yo riego mis plantas, a mí me gusta tener plantas en mi casa, por ejemplo. No tengo muchas porque mi espacio es reducido, pero tengo unas 4 o 5 plantas. Entonces yo diariamente las riego y trato de que en las mañanas les entre rayos del sol. Sobre todo cuando es verano es más notorio. Ahorita no, ¿por qué? Porque está un poco nublado, ¿correcto? En todo Lima. Y si sale sol también está saliendo de a pocos porque ya estamos recién en primavera, ¿correcto? Entonces, estos rayos solares me van a ayudar a mis plantas a que puedan desarrollarse y crecer más. Claro que sí, y eso lo vamos a ver a continuación, ¿sí? ¿Pueden funcionar sin ella? Yo me anticipo a que no, ¿verdad, chicos? Porque imagínense, si yo le echo agua y no hay un proceso de fotosíntesis en mis plantitas, entonces, no. También es participativo su presencia de estos rayos solares. Y dice así, ciclo de la materia y de la energía. La energía y la materia fluyen a través del ecosistema. Son tomados del ambiente por algunos seres vivos y devueltos a este por otro grupo. La energía de un ecosistema proviene casi siempre de la luz solar. Ojo con esto, chicos, por favor. Dice así,
La energía de un ecosistema proviene casi siempre de la luz solar, claro, porque va a provenir de los rayos del sol, ¿correcto? Incluso se han comprobado por hechos científicos que a veces el sol da vida, alegra a las personas, ¿correcto? ¿Por qué? Porque en sí es como si te recargaras de energía, ¿correcto? Yo como profesor de biología y química, yo lo veo así, porque a veces, por ejemplo, a mí en la temporada de verano me da mucha alegría a mí, de verdad, porque veo que mis plantas crecen, veo a la gente más animada y todo, ¿no? En cambio, en invierno, como que la gente está un poquito apagada, ¿no? Tengo frío, dicen quiero irme a mi casa, ¿no? Entre otras cosas, ¿correcto? Por eso la energía de un ecosistema proviene casi siempre de la luz solar, mientras que la materia se compone de partículas de carbono, oxígeno y nitrógeno que se encuentran en el suelo, el agua o el aire, ¿verdad? Si hablamos un poquito de química aplicada a la biología, sobre todo este ciclo de la materia, nosotros sabemos qué cosa, chicos. ¿Cuántos son los estados de agregación de la materia? ¿Saben? Los estados de agregación de la materia. A ver, voy a preguntar, como conociéndolos. A ver, vamos a ver. Adriano Gabriel Díaz, ¿cuántos son los estados de agregación de la materia? ¿Sabes, hijo? Adriano, Profe, son tres. Sí, profesor, dígame, son tres. son tres, ¿verdad, hijo? Perfecto. ¿Puedes Sí. decirnos cuáles son, por favor? Sólido, líquido y gaseoso. Excelente. Gracias, Adriano. Muchas gracias. Perfecto. Eso es lo que ha dicho su compañero Adriano, está bien, porque son tres estados de la materia, tres estados de agregación. Estado sólido, líquido y gaseoso, ¿correcto? Y estas, a su vez, esta materia se va a componer de partículas de carbono, oxígeno y nitrógeno. El famoso grupo CON, aplicado en biología. Ya chicos, para que se recuerden, CON, C de casa, O y la N mayúscula. ¿Y por qué CON, profe? Yo sé que ustedes también están estudiando química y son unos tromes. CON, para yo saber en mi cabeza, C de carbono, ¿verdad? La O de oxígeno y la N de nitrógeno. Y estas se van a encontrar en el suelo, el agua o el aire. ¿Ya chicos? A ver, dice así. En el caso de la materia, la circulación es totalmente cíclica, ya que se mantiene constante antes y después de comenzado el ciclo. ¿Correcto? Al referirme que es cíclico, chicos, que va a tener un periodo de ida y vuelta. ¿Correcto? Va a tener un periodo de ida y vuelta, ida y vuelta. Si va a tener un inicio, va a tener un fin y va a regresar ahí. Y se repite el ciclo. ¿Correcto? Así dice, vuelve a estar disponible para que las plantas la empleen en la construcción de sus cuerpos mediante la fotosíntesis, justamente lo que les estaba anticipando al inicio, ¿no, chicos? Y dice, y luego sirvan de alimentos para otros seres vivos, ¿correcto? A esto se le llama, en este caso, cuando se trata de animales, la cadena alimenticia, ¿correcto? ¿En qué sentido, profe? ¿Ustedes han visto? Supongo que en alguna vez en su vida, yo sé que sí, habrán visto un video de la naturaleza, en el sentido de la cadena alimenticia, ¿no? De que el más grande se come al mediano y el mediano se come al pequeño y el pequeño se come al pequeñísimo, como dicen, ¿no? Entonces es una cadena alimenticia. Mientras uno se alimenta de otro, va a pasar así, va a ser repetitivo, ¿correcto? Miremos acá. Los seres vivos que obtienen la energía al producir su propio alimento, como por ejemplo, a ver, profe, ¿quiénes son? Las plantas, son llamados autótrofos, ¿correcto? Nosotros si vayamos a los prefijos auto, se refiere a nosotros mismos, ¿no, chicos? ¿Cómo sé que es auto, profe? Porque yo sé que cuando ustedes hablan de la palabra autoestima, yo lo aplico la apreciación o la estima que yo tengo a mí mismo, ¿correcto? Yo sé que ustedes tienen su autoestima al 1000, así como yo y todas las personas que nos queremos mucho. Entonces, si esto yo lo aplico a la biología, autótrofos, ¿verdad? Auto. O sea, estos van a producir su propio alimento, ¿correcto? En cambio, dice, los que la obtienen a partir de consumir otros organismos, como los animales son heterótrofos, ¿correcto? Heterótrofos. O sea, que ellos van a obtener a partir de consumir otros organismos. En este caso, los animales, por ejemplo, ¿no? Hay algunos animales que son carnívoros, hay otros que son herbívoros, aunque no lo crean, chicos, ¿correcto? Porque se van a alimentar, ¿qué cosa, profe? De plantas.
o de animales, ¿correcto? Entonces, ¿por qué? Porque esa es su manera de existir en la vida, sobre todo en el ecosistema, ¿correcto? Y al hablar del ecosistema, estamos hablando es de la propia naturaleza de este animal, ¿correcto? Por ejemplo, ejemplos, profe, ¿con ejemplos se entiende mejor? Claro que sí. Los leones, ¿verdad? Los tigres, ¿qué son? Son carnívoros, ¿verdad? Sí, profe, son carnívoros. Entonces, ellos se van a alimentar de carne, solo de carne, ¿correcto? En cambio, si yo veo un ciervo, un venado que les gusta mayormente las plantas, ¿no? Entonces, ellos se van a alimentar de plantas. ¿Y qué pasaría acá? Si yo aplico la cadena alimenticia, podría decir que el león se come al ciervo y el ciervo come las plantas, ¿correcto? ¿Uno se alimenta de otro? Sí, esa es la cadena alimenticia. Dice, con la energía no sucede lo mismo. Esta fluye en una sola dirección. Claro que sí, la energía que te da los rayos del sol siempre va a fluir de arriba hacia abajo, ¿no, chicos? ¿Por qué? Porque como la Tierra gira alrededor del sol, cuando el sol sale por el hemisferio norte y baja por el hemisferio sur y así es un ciclo repetitivo, entonces los rayos del sol para nosotros van a estar en el cielo, o sea, arriba, ¿correcto? Entonces esos rayos solares van a venir aquí a través de energía y esa energía fluye en una sola dirección, por ejemplo. La energía es usada por los seres vivos para sus funciones vitales, claro que sí, chicos. Como estudiarán más adelante, bueno, vamos a verlo eso en los temas de la semana 3 y 4 que vamos a ver la próxima clase. Cuando un organismo se alimenta de otro, parte de la energía que pasa no puede ser utilizada y se transmite al ambiente en forma de calor. Esta energía se pierde y ya no es útil en el ecosistema. Claro que sí. Ustedes no sé si habrán escuchado esta ley. Por ejemplo, yo lo escuché en mis tiempos en tercero o cuarto año de secundaria, en donde mi buen profesor de química me dijo que la energía no se destruye, ¿verdad? Solo se transforma. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma en otro tipo de energía. ¿Correcto? Entonces, cuando vamos a hablar acá, cuando decimos, cuando un organismo se alimenta de otro, parte de la energía que pasa no puede ser utilizada y por lo tanto se transmite al ambiente en forma de calor. Y esta energía se va a perder, por lo que ya no es útil en el ecosistema. Ya no, pues chicos, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque ya no va a ser útil al ecosistema, ya no va a aprovechar esa energía. ¿Correcto? Solamente por ello. Aquí vamos a ver un pequeño mapa conceptual, ¿no? Ustedes lo van a tener ahí igual, ¿correcto? Para que entiendan un poquito más sobre estos procesos de ecosistemas que estamos viendo, ¿no? Y sobre todo el sistema vital. Productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, terciarios y cuaternarios, descomponedores, ¿correcto? ¿Quiénes son los productores? Las plantas, las algas y ciertas bacterias, ¿no, chicos? Ustedes pueden ver ahí el sol que emite sus rayos del sol y por ende da una energía en una sola dirección. ¿Correcto, chicos? Va de arriba hacia abajo. ¿Puede tener diferentes direcciones? Si aplico mi física general, sí, pero va a ir en una sola dirección. ¿Correcto? De arriba para abajo. Entonces vamos a ver ahí que los productores van a ser las plantas, algas y ciertas bacterias, claro que sí, porque hay bacterias que son nutrientes para otros tipos de seres vivos, como animales, por ejemplo, ¿no? Consumidores primarios. ¿Quiénes son? Los herbívoros, ¿verdad? Los que comen plantas o algún tipo de hierbas, entre comillas, como se dice, ¿no? Como su nombre lo dice. Todo tipo de plantas va a consumir. ¿Quiénes son los consumidores secundarios, terciarios y cuaternarios, profe? Son los carnívoros, ¿verdad? Ya me había anticipado un poquito en la diapositiva anterior al hablar de carnívoros, ¿verdad? Yo digo, ah, profe, entonces los carnívoros son los que comen carne. Claro que sí, chicos, ¿verdad? Y estos van a ser llamados consumidores secundarios, terciarios y cuaternarios. Ahora, ¿quiénes son los descomponedores? Profe, ¿qué quiere decir descomponedores? Si yo aplico la misma palabra que dice descomponer, ¿verdad? Se descompuso, ¿verdad? Se disoció, se malogró, entre comillas, si hablamos biológicamente hablando, ¿no? Entonces se va a descomponer ahí. Ejemplo, bacterias y hongos. Cuando se descompone, ¿qué cosa? Cuando se descompone un pan, ¿verdad, chicos? Cuando tiene varios días, mamá, papá, ustedes mismos habrán visto y dicen, uy, se hundió el pan, ¿no? Profe, ¿ustedes han visto alguna vez un pan hongueado? ¿De qué color es? ¿Alguno de ustedes sabe, chicos?
El pan hongueado, ¿de qué color es? ¿Habrán visto alguna vez? A ver, yo les voy a decir qué tipo de color es. El pan hongueado, chicos, es de color plomo oscuro, ¿correcto? Se pone ahí cuando tú ya tienes 3 a 4 días. Pero, profe, ¿cómo usted ha hecho eso? ¿Usted ha perdido un pan, algo? No. Les comento, yo he hecho experimentos, por ejemplo, con el pan para hacer un experimento de bioquímica, de biología aplicada a la química. Entonces tenía así, por ejemplo, tenía una manzana pelada. Ustedes saben, cuando las manzanas están cubiertas con su cáscara, ¿verdad? Yo lo pelo, entonces va a haber un momento que se va a enmarronecer, ¿no, chicos? La manzana blanco amarillita que ustedes estaban comiendo, de un momento a otro se enmarronece, se oscurece. A ese proceso se le llama oxidación, ¿correcto? Ya se oxidó la manzana. ¿Por qué, profe? Porque le quité la piel que tiene encima, en este caso que era la cáscara. Lo mismo hice con el pan. En este caso el pan yo no lo puedo pelar, ¿no, chicos? Ustedes pueden decirme, profe, pero el pan no lo puede pelar. Claro que sí, y te doy la razón. En este caso el pan, lo que hice, ¿qué cosa fue? El pan lo dejé a un costado. Pónganle que he comprado el día martes y fui el miércoles a mi laboratorio a ver y ya estaba descompuesto, ¿correcto? Porque ya se había hongueado. Tenía puntitos negros y encima un color plomo. Y ni qué decir de las frutas, que eso se honguea en un día, 2 días, porque son materia orgánica y se forman como espumitas, ¿correcto, chicos? Como tipo telarañas. Y eso me indica que se ha hongueado. Y ahí puedo ver qué cosa, chicos, la presencia de bacterias y de hongos, ¿correcto? Por eso yo sé que ustedes en algún momento han escuchado, uy, se ha hongueado tal producto, ¿no? Y es debido a esto, ¿correcto? Perfecto. Y por último, las sales minerales, ¿no? Dióxido de carbono en química, el CO2, el agua, el H2O, etc., etc., o sea, etcétera, y entre otros. ¿Correcto? Y ahí ustedes pueden ver qué cosa, profe, el sentido de la flecha, el color y el diagrama que ustedes pueden ver en la parte izquierda inferior, donde dice que la flecha roja en dirección a la derecha me indica un flujo de energía. ¿Correcto? El otro color celeste o turquesa, como quieran verlo, es el curso de la materia, o sea, en la trayectoria o el trayecto de la materia hacia dónde va. Y la flechita roja en tipo elipsoide, ¿verdad? Tipo elipse que está cerrado, esa es la energía perdida en forma de calor. ¿Correcto, chicos? Ese es el proceso que ustedes tienen que entender en el ecosistema que ocurre. ¿Qué cosa, profe? A través de los rayos del sol que ocurren, ¿no? Que están de los rayos del sol vienen a los productores, luego sus consumidores primarios, los consumidores secundarios, terciarios, cuaternarios, para luego algunos descomponerse y otros emitir, ¿no? Esas sales minerales, por ejemplo, el CO2 y el agua. ¿Correcto? Perfecto. Sigamos. Dice, la alimentación en los ecosistemas. Ya, profe, usted nos ha hablado qué cosa es un individuo, qué cosa es una población, ¿no? Ahora ya nos ha dicho qué cosa es un sistema. Ahora, la alimentación en los ecosistemas, ¿cómo se da? Aquí vamos a ver, y dice así. Mediante la alimentación, los organismos obtienen la materia y la energía que requieren para formar y mantener su cuerpo y para llevar a cabo sus funciones vitales. Claro que sí. Los organismos pueden clasificarse en función de cómo obtienen sus alimentos. ¿Correcto? Productores. ¿Quiénes son los productores? Dice. Son los organismos capaces de producir sus propios alimentos, por lo general mediante la fotosíntesis. Nuevamente, esta palabra, chicos, está muy relacionada a la biología, ¿correcto? Ya tienen que entender ustedes una definición clara y precisa solamente, porque estamos a nivel escolar, ¿correcto? Ya cuando ustedes aprendan y sepan hacia qué carrera quieren estudiar o quieren ir, entonces ahí van a aprender muchas cosas más, ¿correcto? Así que siempre a mis alumnos les digo, vamos a empezar con palabras de poco a poco para nosotros tener un diccionario mental y saber qué cosa, cuando yo les digo qué cosa es el proceso de fotosíntesis, qué cosa es el proceso de sublimación, solidificación, ¿no? Entre otros. ¿Ya, chicos? Dice, los productores son los organismos capaces de producir sus propios alimentos, por lo general mediante la fotosíntesis. Estos seres vivos que obtienen la energía al producir su propio alimento son llamados autótrofos. ¿Se recuerdan que en la diapositiva anterior les habíamos dicho, ¿no, chicos? Son autótrofos o heterótrofos.
Ahora, vamos a ver qué cosas son los consumidores, dice. Son heterótrofos, perdón. Es decir, que no pueden elaborar su propio alimento y deben tomarlo de otros seres vivos, claro que sí. De los que obtienen la materia y la energía. Existen consumidores primarios, como la vaca, por ejemplo, y el conejo, ¿no? Que se alimentan de productores, ¿correcto? Es decir, que son herbívoros, consumidores secundarios, como el puma y el hurón, que comen consumidores primarios, consumidores terciarios, como el tiburón o las serpientes, que se alimentan de consumidores secundarios, son carnívoros que comen carnívoros, y consumidores cuaternarios, como el águila, que come serpientes. No sé si ustedes habrán visto algunos videos de cadena alimenticia o de la alimentación de los animales, ¿no? En donde se ve que las águilas se alimentan de serpientes, ¿no? Y ustedes pueden decir, pero profe, las serpientes en la naturaleza son peligrosas, en su mayoría son venenosas, no todas, ojo, ¿no? Pero ellas saben porque es su proceso, ¿no? Es su cadena alimenticia de las águilas, ¿correcto? El saber atrapar a su presa y poder alimentarse. ¿Para qué? Para poder subsistir, para poder vivir, ¿correcto? En nuestro ecosistema. Los omnívoros, dice, se alimentan tanto de vegetales como de animales. Son ejemplos, por así decirlo, los monos, los cerdos y las personas, ¿no? Porque se pueden alimentar tanto de vegetales como de animales. Nosotros comemos carne, ¿verdad, chicos? Así sea de pollo, carnes rojas, carne de cerdo, entre otros, ¿no? Y también comemos vegetales, ¿no? Yo sé que sí, en algún momento en guisos, por ejemplo, lo habrán comido, o como en mi caso me encantan las ensaladas, yo también como mis vegetales, ¿no? Como mi cebolla, mi tomate, pepinillo, lechuga, entre otros, ¿no? Dependiendo, ¿no? ¿Qué es lo que te guste a ti? Y aquí vemos también los detritívoros y los carroñeros, ¿verdad? Los detritívoros, como las lombrices y algunos escarabajos, dice que se alimentan de pequeños restos de seres vivos. O sea, chicos, aquí el tamaño de la porción de alimento ya es pequeño, ¿verdad? Si nosotros como seres humanos comemos, por ejemplo, no un almuerzo, tenemos plato de entrada, ¿no? Algunos tenemos plato de segundo, como se dice, ¿no? Incluso algunos toman su sopita o algunos comen su ensalada, pero son en proporciones grandes. Imaginen ahora cómo se alimentan las lombrices, ¿no? Y los escarabajos, que son animales de aspecto reducido, de pequeño tamaño, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿no? Los carroñeros como el buitre y el demonio de Tasmania comen cadáveres de animales, claro que sí. Los carroñeros sobre todo, ¿no? Por ejemplo, los buitres. Ustedes han escuchado de ese animal buitre, ¿no? Que ronda ahí, ¿no? A través de la presa que está débil o ya está moribunda y entonces al toque ya. Ellos se alimentan de ello, por ejemplo, ¿no? Y el demonio de Tasmania, que muy pocas veces he visto en documentales, porque a mí me gusta ver documentales, pero solamente en mi vida he visto 2 documentales, pero en donde es cierto. Ellos se comen los cadáveres de los animales. O sea, en otras palabras, profe, esperan que el animal se muera, ¿correcto? O agonice para recién atacar y poder alimentarse. No es como el león o el tigre que busca su comida, que busca su presa, ¿no, chicos? Que ellos actúan. Son ágiles para ello. En este caso, los carroñeros no lo son. Y si vemos el lado derecho, el gráfico dice, los organismos productores son las plantas terrestres, las algas y las bacterias fotosintéticas, ¿correcto? Estas bacterias fotosintéticas van a hacer posible que la fotosíntesis se pueda realizar con total normalidad, ¿correcto? Sin que le afecte ningún agente externo. Y ahí por último vemos los que son los descomponedores, ¿no? Dice, se alimentan de se alimenta de partes de seres vivos como ramas y hojas, por ejemplo, ¿no? O de organismos muertos, dice. Y al hacerlo transforman la materia orgánica en materia inorgánica, más simple que pasa al suelo y sirve de nutrientes para las plantas. Claro que sí, es lo que les decía anteriormente, ¿no, chicos? Que les hablaba, por ejemplo, del abono, ¿no? El abono va a servir como nutriente para el qué cosa, para yo poder plantar, ¿no? Algún tipo de planta, así sea algún tipo de legumbre, de plantas, de legumbres, hortalizas o algo que yo quiera plantar, pero que me sirva como alimento para mí, ¿correcto? Ahí podemos ver, tenemos 3 gráficos ahí de nuestro ecosistema en donde dice, los monos son omnívoros y tienen una dieta muy variada. Comen frutas y hojas, pero también consumen pequeños animales. Claro que sí.
Los monos también consumen pequeños animalitos chiquititos, ¿correcto? Los animales carroñeros, ahí están los buitres. ¿Pueden verlo, chicos? Los buitres tienen una mirada muy fija, parecida a del águila. Digo parecida porque el águila tiene buena vista de acá a varios metros, incluso más de 100 metros, si no me equivoco. Tiene buena vista. Dice, los animales carroñeros se alimentan de cadáveres de animales muertos de forma natural, como les estaba anticipando, ¿no, chicos? Es decir, que no los cazan. Por eso les decía a un inicio, el león, el tigre, el puma, ellos sí cazan su comida, ¿no, chicos? Ellos sí van por su presa. En cambio, los carroñeros no. Ustedes dirán, pero profe, entonces son unos flojos, haraganes. No necesariamente, porque está en su ser, ¿correcto? En su rol de vida en el ecosistema, los buitres son ellos, son carroñeros. Ellos esperan que los animales que van a comerse mueran o agonicen de forma natural, como lo dice ahí el texto. Y por último, vamos a ver que los hongos y algunas bacterias son organismos descomponedores, dice. ¿Por qué cumplen una función fundamental en el ecosistema? Claro que sí, porque van a descomponer en hongos y bacterias, ¿verdad? Y hay hongos que nos van a ayudar a nosotros y sobre todo las bacterias, entre comillas, nutritivas, ¿no? Que van a ayudar al ecosistema, ¿no? No directamente al ser humano, obviamente, ¿no? Pero sí a los demás seres vivos, ¿correcto? A ver, unas pequeñas actividades que tenía con ustedes para realizar, así rápidamente. Quiero escuchar sus opiniones, ¿no? Para ver si me están entendiendo, ¿correcto? Y así seguir avanzando correctamente, dice. ¿Cómo clasificarían a los seres humanos en función de su tipo de alimentación? Justifiquen la respuesta. A mí me gusta justificar, chicos, siempre la respuesta y voy a ayudar en ello a ustedes para que también aprendan, ¿correcto? A ver, voy a preguntar así al azar. ¿Ya, chicos? Ya le pregunté a su compañero Adriano. Ahora vamos a preguntar a una compañera. A ver. Nayeli Ayala. ¿Estás? Nayeli Ayala. Sí, ¿Qué tal, hija? Buenas noches. Vayamos a la actividad que hemos puesto. Dice, ¿cómo clasificarías tu hija a los seres humanos en función de su tipo de alimentación? ¿Cómo lo clasificarías tú? eh, tipo se refiere a omnívoros. Ya, puede ser, ¿no? Porque pueden comer plantas, ¿no? O también Ajá, pueden carne. comer ¿Qué más? todo tipo de comida. Claro, ¿qué más? ¿Otro tipo de clasificación? También puede ser herbívoros para algunas personas que no comen ningún tipo de carne y son veganas. Ajá, son veganas, ¿verdad? Que es muy diferente a los vegetarianos, ¿correcto? Perfecto. Y por último, podrían ser los carnívoros, que solamente les gusten comer carne, ¿no? Que coman carne de pollo, de cerdo, de res. Muy bien. Gracias, hija. Muchas gracias por tu participación. Vayamos a la siguiente pregunta, dice. Vamos a pensar todos, dice. Piensen en una plaza y los organismos que suelen encontrar ahí. ¿Podrían clasificarlos según su alimentación? ¿Sí o no? ¿Y cómo? A ver, vamos a pensar un poquito ya. ¿Qué organismos podemos encontrar ahí en la plaza? ¿Qué organismos? ¿Qué tipo de organismos? Yo puedo ver, por ejemplo, los gusanitos, ¿no? Por ejemplo, lombrices que hay en los parques, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿podría clasificar según su alimentación? Sí, de repente digo, ¿sabes qué? Las lombrices se alimentan de estas plantitas o de los microorganismos que hay en la tierra, ¿no? Porque ellos también ayudan para que estas tierras sean fértiles, ¿no? Porque ahí dice la pregunta, chicos, estamos en una plaza. Y obviamente en una plaza van a ver qué cosa. Van a haber asientos, ¿no? Va a haber la área verde. Entonces, básicamente, si yo pienso en eso, eso va a ser mi ecosistema, ¿correcto? Y a partir de ahí yo analizo la situación y respondo todas las interrogantes. Veamos ahora sí. Dice, cadenas, redes y pirámides tróficas, ¿correcto? Dice así, ¿cómo son las relaciones de los seres vivos por el alimento? ¿De qué forma se grafican? Eso lo vamos a ver ahora, dice.
En los ecosistemas, los componentes bióticos se relacionan entre sí y hay un flujo constante de materia y energía. Pero, profe, entonces, si yo me hago una incógnita, ¿no? Un interrogante, diría, ¿cómo se relacionan entre sí estas dos ideas entonces, ¿no? Vamos a ver a continuación cómo se van a relacionar. La alimentación es una de las principales formas en que se relacionan los organismos de un ecosistema. Una planta es comida por un animal que a su vez es comido por otro, justamente de los que les estaba diciendo, ¿no? Estas relaciones se representan con modelos llamados cadenas alimentarias o tróficas. ¿Correcto? Es la famosa cadena alimenticia, que indican el paso de energía y nutrientes de un ser vivo a otro. Una cadena trófica o la cadena alimenticia está formada por una serie de organismos ordenados linealmente donde cada uno se alimenta del anterior y sirve a su vez de alimento al siguiente, ¿correcto? Cada eslabón de esta cadena es un nivel trófico. Toda cadena trófica, dice, comienza con un productor y se continúa con diferentes niveles de consumidores. A su vez, todos los eslabones de una cadena proveen materia de la que se alimentan los descomponedores, aunque no se les dibuja en la cadena. Claro que sí. Entonces, nosotros todo el texto que he explicado acerca de la cadena alimenticia se va a resumir en ese gráfico de ahí, ¿verdad? ¿Quiénes son los productores? Pasamos de izquierda a derecha, ¿no, chicos? La totora, ¿correcto? ¿Quién es el consumidor primario? La langosta, porque la langosta se alimenta de la totora. ¿Quién sería el consumidor secundario? La rana. ¿Por qué, profe? Porque la rana se alimenta de la langosta. ¿Y quién sería mi consumidor terciario? La garza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas se alimentan de las ranas. Ellos tienen una visión también muy fija y precisa que van a través de ríos o lagos en donde se encuentran estas ranas y con su enorme pico las atrapan y con eso se alimentan. ¿Correcto? Esto es la famosa y comúnmente llamada cadena alimenticia. Así ocurre, miren en el gráfico. Miren, dice, en las cadenas tróficas se representa al productor a la izquierda y al consumidor final a la derecha, dice. La flecha significa es comido por, o sea, tengan en cuenta ese orden, chicos, ¿sí? Ahí te indica, la flecha es comido por o sirve de alimento a. Cualquiera de las dos palabras son equivalentes. ¿Para qué cosa hablar, profe? De la cadena alimenticia. Pero en los ecosistemas un organismo se alimenta de varias especies, eso es cierto. Puede ser uno, dos o más especies, y a su vez sirve de alimento a diferentes consumidores. En la naturaleza no suele haber cadenas aisladas, sino redes alimentarias o tróficas, donde cada organismo es comido por más de un consumidor y puede ocupar diferentes niveles tróficos. O sea, profe, en otras palabras, el consumidor cuaternario se come al terciario, este al secundario y este al primario. Y eso es lo que forma mi cadena trófica o mi cadena o red alimentaria. Ahí puedo ver, ¿no, chicos? Yo miro, si miro la dirección, correcto, dice la flecha significa es comido por. Si yo veo ahí el sábalo, es comido por la garza, ¿verdad? Otro, la langosta, también es comido por por la garza. La rana también, ¿correcto? Y así sucesivamente. La totora por el coipo, ahí puedes ver, es un tipo de roedor, ¿correcto? Y las mojarras se comen los lobitos del río. Los lobos se alimentan de los mojarras. ¿Correcto? El sábalo, si no sabían, es una especie de pez, ¿correcto? Que está mayormente en los ríos. Dice, otra forma de representar las relaciones alimentarias son Profesor, ¿me las... escucha? Sí, Miss. Disculpe que le corte. Chicos, nos vamos a quedar 10 minutitos más, ¿ya? Por el retraso. 10 minutitos más, chicos, ¿ya? 10 minutitos más y ya nos vamos. Profesor, 10 minutos más, ¿ya? Ya, Miss, gracias. Ya, chicos, vamos a continuar para terminar con los 10 minutos. Dice, otra forma de representar las relaciones alimentarias son las pirámides tróficas. Ahí podemos ver, ¿verdad? Dice, los productores son muy abundantes y la base de la pirámide es muy ancha, pero a medida que se asciende se produce una reducción progresiva del número de individuos de cada nivel. Claro que sí. Por ejemplo, si nosotros vemos de la base de la pirámide abajo en nuestro gráfico, ¿no, chicos? Podemos ver qué cosa. Ah, profe, el águila, ¿no? Se va a alimentar qué cosa? De las serpientes, ¿verdad? Y las serpientes se van a alimentar de los sapos. Ojo,
y los sapos se van a alimentar de los grillos y los grillos a través de esa vegetación verde. Pueden verlo, ¿verdad? Ahí se ve claramente, ¿correcto? Y el águila también se va a alimentar, por ejemplo, ahí, de todo ese tipo de cadena alimenticia. El águila va a estar como un consumidor cuaternario, como les había anticipado, ¿no? El cuaternario se come al terciario, este a su vez se come al secundario y este a su vez se come al primario. ¿Y el primario se come a quién? ¿Quiénes son llamados los de la base? Son los productores. ¿Ya, chicos? Al lado derecho podemos ver las bacterias descomponedoras que le habíamos explicado hace rato, los hongos también que tienen ahí, los animales detritívoros y la águila muerta, por ejemplo. ¿Ya? Dice, esa pirámide trófica y pirámide de detritívoros y descomponedores, dice, ¿por qué sus proporciones están invertidas? Claro que sí, porque mayormente son los consumidores cuaternarios en una relación de 1 a 10 que hay, o sea, por cada cuaternario hay 10, por ejemplo, terciarios, o 20 secundarios o 50 consumidores primarios. Entonces, hay que tener en cuenta esa relación, ¿sí? Interacciones de los seres vivos con el ambiente, dice. ¿Cómo relacionamos esa interacción, profe? Yo soy un ser vivo, ¿cómo reacciono con el ambiente? Ahí justamente viene de lo que les había anticipado al inicio. El ambiente y los seres vivos están en una mutua relación. El ambiente influye sobre los seres vivos y estos a su vez influyen sobre el ambiente y otros seres vivos. La influencia del ambiente sobre estos es la suma de todos y cada uno de los factores ambientales. Estos a su vez determinan las adaptaciones, la gran variedad de especies, entre otros. O sea, ¿qué quiere decir, profe? Ahí yo puedo ver. Los factores ambientales, ¿no? Son la temperatura, luz, agua, etcétera, ¿no? Tienen diversos ambientes y mutua relación con los seres vivos. Y estos seres vivos tienen ¿qué cosa? Diversidad, adaptaciones y distribución. Hay que saber adaptarnos al ambiente, chicos, ¿correcto? Imagínense si todos vamos de viaje a la sierra. De repente, fulanito, sutanito no aguanta, ¿no? No aguanta el frío, dicen, ¿no? Entonces va a tener que adaptarse. Y si luego de un periodo de tiempo prudente no se adapta, lo que hacemos es que se regrese a su lugar de origen, ¿no? Hasta que aprenda a adaptarse. Y eso es algo común que el ser vivo tiene con el ecosistema, ¿no? Y ahora lo estamos viviendo nosotros, chicos, a través de estas elevadas temperaturas que hemos tenido en verano. Y ahora, cada año que pasa, dice que va a subir, seguir elevándose un poquito más la temperatura. ¿Correcto? Dice, ¿qué es la temperatura? Dice, todos los seres vivos realizan continuamente el intercambio de energía con el entorno. Esto significa que en algunos casos absorben calor y en otros lo liberan. Así es posible clasificar a los animales en dos grupos. Los endotermos, viene del prefijo endo, que voy a decir que voy a absorber, ¿correcto? Pueden conservar la energía o absorberla de sus cuerpos independientemente de la temperatura que los rodea. Así de sencillo. Consumiendo energía que proviene de los alimentos. Tienen distintos mecanismos para mantener su temperatura interna constante. Por ejemplo, los mamíferos y las aves son endotermos. Los ectotermos son los organismos que no son capaces de regular su temperatura interna. ¿Perdón? A ver, chicos, vamos a continuar, ¿sí? La temperatura es un factor que influye directamente sobre el área de distribución de muchas especies. Sin embargo, a veces esta relación es difícil de observar porque no depende de la temperatura media, sino de una temperatura concreta. ¿Correcto? Hasta los animalitos tienen que adaptarse a las nuevas temperaturas. Yo sé que ustedes habrán visto noticias en inicios de año, ¿no? En donde a veces los perritos al pisar el suelo se quemaban sus pies porque no tenían una protección como lo tenemos los seres humanos, ¿no? Que nos poníamos zapatillas, zapatos, sandalias, ¿no? Pero ellos, los pobres animalitos, no. Y ese era el detalle, que la temperatura afectaba negativamente a ellos. El agua, por ejemplo. El agua es un elemento fundamental para la vida. ¿Nuestro cuerpo está compuesto de agua mayormente? Sí. El agua tiene buenos nutrientes. Es un buen agente que nos activa en todo momento. Incluso cuando nos bañamos con agua fría, activa todo nuestro sistema, ¿correcto? Cuando tomamos un vaso con agua fría, también nos activa internamente, ¿correcto? Y eso depende de las condiciones actuales de la temperatura que va a estar el agua. Obviamente no vamos a tomar agua recontra helada ni tampoco recontra caliente, ¿correcto? Hay que tener en cuenta ahí.
A su vez, la luz y disponibilidad del oxígeno también. El oxígeno es un elemento fundamental para los seres vivos, ¿no? Porque nosotros respiramos, ¿correcto? Nosotros respiramos oxígeno. Inhalamos oxígeno y exhalamos CO2, ¿verdad, chicos? El proceso bioquímico, como se dice. En los ambientes terrestres se dispone de una cantidad uniforme y adecuada de oxígeno, claro que sí, porque todos respiramos el mismo oxígeno. No es que ustedes en sus casas respiren menos oxígeno que yo o viceversa. Nosotros respiramos el mismo oxígeno. ¿Ya, chicos? Y el cuerpo humano, como dato, tiene un 70% de agua, ¿correcto? Nosotros somos más agua. Y ya para terminar, vamos a ver los cambios en los ecosistemas, ¿no? Los ecosistemas pueden ser muy distintos entre sí, claro que sí, más o menos complejos o estables. La complejidad de un ecosistema se relaciona con tres factores. Aquí vamos a ver esos tres factores. La biodiversidad o variedad de organismos que lo conforman, la heterogeneidad ambiental. Dime, hijo, dime. Chicos, por favor, si no van a participar, tengan apagado su audio, ¿eh? ¿Quién ha sido? Ya lo voy a ver en la grabación, ¿sí? Ya, Gracias, profesor, mi. continúe. Sí, mi. Vamos a ver acá la heterogeneidad ambiental. Si nosotros vemos, el prefijo hetero viene de diferentes tipos de qué cosas, de ambientes, ¿no? Zonas con características diferentes. Por ejemplo, es como les decía, si nosotros vamos al norte, en Piura, Trujillo, hace un calor terrible, ¿no? A lo cual, si nosotros vamos a la sierra, por ejemplo, de Huaraz, Anca, Chapurímac, Ayacucho, es donde hace frío. Entonces, el ambiente va a cambiar ahí, ¿correcto? Van a tener características diferentes. Dice, a mayor heterogeneidad, más chances que se establezcan diferentes especies. Claro que sí. Un ambiente más heterogéneo se relaciona con un sistema más complejo. Y por último, la cantidad de interacciones, cuanto más heterogéneo es el ambiente y mayor es la biodiversidad, más variadas son las interacciones. Claro que sí, porque van a interactuar justamente los seres vivos que están alrededor. No sé si ustedes habrán visto los reportajes en las heladas que hacen en Puno, ¿no? Donde lamentablemente nuestros compatriotas sufren de estos descensos bruscos de temperatura. ¿Por qué dice bruscos, profe? Porque ellos están a menos 10 grados, menos 20, chicos. Casi la temperatura que se vive en invierno allá por el hemisferio norte, específicamente hablando en Europa, ¿no? Como países de Italia, España, Portugal, ¿no? Donde el frío es inmenso, ¿correcto? Por eso es que estos ecosistemas complejos son más estables, porque en ellos los cambios suelen tener efectos mínimos, o sea, hay efectos pequeñitos, ¿correcto? Y esto es un ejemplo básico en un ecosistema menos complejo. ¿Y en qué se relacionaría esto? La falta de un consumidor que pueda afectar a toda la red trófica. Claro que sí, porque si en el, por ejemplo, mi consumidor cuaternario, terciario, secundario y primario, correcto, y mi productor, en esa cadena me falta el consumidor secundario, por ejemplo, ahí ya dañó toda la cadena alimenticia. Y eso hay que tener cuidado y presente porque eso también tiene consecuencias fatales para la naturaleza. ¿Ya, chicos? Ya con esto vamos a terminar aquí. Por ejemplo, aquí dice, el registro fósil es una pequeña muestra de la vida del pasado distorsionada. ¿A qué pertenece ese fósil de la primera foto? Eso los voy a dejar ahí para que ustedes me digan en la siguiente clase. ¿Por qué? Esto a través del carbono 14 me va a identificar el tiempo y el periodo en el cual se encuentra un fósil, ¿no? El carbono 14 te va a ayudar en la parte de biología y química para tú determinar el tiempo, ¿no? Que ha existido, por ejemplo, ¿no? Si hablamos un poquito de fósiles, ¿no? De qué tipo de animal, de ser vivo, si hablamos de qué especie, ¿no? Todo ello es lo que te va a ayudar a hacer. Aquí, por ejemplo, los seres vivos modifican el ambiente, claro que sí. Seres vivos modificar su propio ambiente, sí. Y el ambiente sufre modificaciones que impactan sobre los seres vivos. Eso es un ciclo que va del inicio a fin, como les decía, ¿no? Ahí pueden ver ese gráfico, ¿correcto? Y acá hay que tener en cuenta, chicos, ya con esto terminamos los cambios climáticos, ¿correcto? Los cambios naturales que se dan es, por ejemplo, por efecto de los rayos del sol y de nuestra capa de ozono que está deteriorándose por culpa del ser humano. Hay que ser sinceros, chicos, por culpa del ser humano es que la naturaleza está cambiando. Y entonces los cambios climáticos de ambiente es debidamente a la mano del hombre. ¿En qué sentido? En que no debemos contaminar el ambiente, ¿correcto? No debemos contaminar, no debemos deforestar, ¿correcto? ¿Qué cosa es deforestar, profe? Talar los árboles, porque el árbol nos ayuda a dar oxígeno, nos da vida.
¿Entienden? Entonces, si nosotros alteramos esto, va a haber un cambio climático, claro que sí. Normalmente ahora estamos en primavera, podemos ver los rayos del sol, tenue, es algo ligero, pero vamos a seguir en invierno, justamente por el cambio climático que nosotros, los seres humanos, hay que incluirnos, estamos dañando la naturaleza y nosotros tenemos que cambiar ello. ¿Cómo, profe? No talando árboles, no fumando, no deteriorando los árboles, las plantitas, no pisarlos y todo ello. Y si en lo posible pueden, siembren una planta porque eso les va a ayudar a ustedes. Les va a dar mucha energía, chicos. ¿Correcto? Y los cambios naturales se dan por procesos naturales. ¿En qué sentido? Si tiene que llover, va a llover, profe, ¿sí o no? Ustedes me dirán, claro que sí, ese es un cambio natural. Si tiene que hacer sol, también va a solear. Claro que sí, profe, pero eso es un proceso natural. Ya no está afectada por la intervención de la mano del hombre. ¿Correcto, chicos? Hay que tener en cuenta esos detalles. Y bueno, por ejemplo, ahí la extinción más conocida, ya con esto terminamos, fue la de los dinosaurios, ¿verdad? Que hay varias teorías, ¿no? Donde dice, pero al final ocurrió lo mismo, una extinción de todos los dinosaurios y después se habló qué cosa, del inicio de la vida del ser humano, ¿no? Eso ya es parte del tema de la geografía que ustedes seguramente han visto, ¿no? Y esto, los cambios antropogénicos, es la deforestación, la caza y pesca que les había anticipado, las especies exóticas y la contaminación ambiental. Eso faltó hablar un poquito y acá ya terminamos. Por ejemplo, ¿qué cosa generan contaminación ambiental? El nosotros quemar, ¿verdad? Quemar ropa vieja, quemar basura, estamos contaminando el ambiente y no podemos hacer eso, chicos. ¿Correcto? Tampoco hay que fumar y los carros que ya no sirven, que vayan al depósito y si tienen que traer ómnibus más modernos que emitan menos monóxido de carbono, ese gas negro, chicos, que contamina el ambiente, mejor. ¿Correcto? Bueno, eso sería todo. Esto es una pequeña lectura, por favor, para que lean sobre el caso del moscardón cazador de abejas, cómo se da, cómo dañó el ecosistema de estas abejas y el peligro que estaba hace un par de años, ¿no? Pero que bueno, ahorita se ha normalizado porque nosotros tenemos que tener una amplia variedad de vegetación porque nosotros dependemos mucho de las abejas. Y la próxima semana, la próxima clase, yo les voy a explicar y les voy a preguntar por qué es tan importante las abejas para el ecosistema de los seres humanos. ¿Ya, chicos? Bueno, muchas gracias. Acá hay una pequeña evaluación que les dejo para ver cuánto hemos aprendido en esta clase. Correcto. Ya, como les vuelvo a decir, las disculpas del caso, ha habido un inconveniente con el formato de la clase que le pasé a la Miss, entonces no se ha podido abrir y ya vi la manera de cómo hacer el cambio de formato, ¿no? La otra semana sí vamos a comenzar más puntuales y voy a seguir preguntando a los chicos que no han respondido hoy día. Bueno, los 3 chicos que he preguntado, sí, pero la otra clase voy a seguir preguntando al azar. Ya, chicos, muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias a usted. Ya, gracias a usted. No se preocupe. Ya, chicos, Gracias. muchísimas gracias, ¿sí? Nos vemos mañana, ¿sí? Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, chicos, gracias.